Buenas noches, bienvenidos a esta sesión que estaba programada para ayer miércoles 28 de enero, pero vamos a abordarla hoy jueves 29. Esta es la continuación de la segunda parte del tema 2 de la unidad 6. Este tema va sobre la selección de las estrategias didácticas para implementar con nuestro grupo. Buenas noches, maestro Eder, y buenas noches, bienvenidos quienes estén de manera asíncrona en esta sesión. En esta parte 2, pues vamos a trabajar con otras estrategias diferente a las tres que ya vimos, que son la base en la nueva escuela mexicana. Vamos a ver estrategias innovadoras que no sustituyen a estas estrategias base, sino que las enriquecen, las complementan y van a utilizarse igualmente dependiendo del grupo, del contexto, del contenido también. En la sesión pasada logramos algo muy importante, no elegir estrategias por una moda, sino por una coherencia pedagógica. Hoy damos el siguiente paso, cómo vamos a enriquecer esa estrategia que ya seleccionamos. Esa estrategia base que partió de un contenido, del PDA del contenido y de los saberes previos del alumnado. De quienes estamos ahorita aquí presentes, maestro, bienvenida maestra Karen, quien ya tiene clara la estrategia base que eligió para el contenido con el que va a trabajar. Los escucho, los leo. Mm, Desde mi perspectiva sería la resolución de problemas, Ajá, pero el problema planteándoselo con un estudio de caso. ok, la resolución, o sea, integrarías dos. Sí, para darles un contexto más formal a los alumnos de donde lo pueden llegar a usar, que en mi caso es el uso de los documentos personales. Ok, muy bien. Bueno, mira, ahorita vamos a ver una que se parece a esas dos precisamente, a resolución de problemas y estudio de casos, y a lo mejor te puede ayudar a esclarecer con cuál de las dos te vas, o si las dos, o esta otra que te voy a mostrar. Muy bien. Maestra Karen, ¿ya tiene clara la estrategia que eligió? Eran las que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Sí, de Me iba a resolución de ir, problemas. Ujú. me iba a ir por proyecto, me parece que también era. Ok, sí, Todavía, proyectos. todavía no la he desarrollado bien porque me quedé en las primeras sesiones y Ujú, luego como que ahí voy viendo cómo lo voy desarrollando. Como es un proyecto que también estoy aplicando, ujú. como que también estoy haciendo mejoras. Ok, Entonces, voy ahí a la par. muy bien. Pues mira, ahorita vamos a ver algunos tipos de proyectos. O sea, lo vimos de manera general, pero hay varios. Entonces, vamos a ver cuál se te adapta mejor de eso. Muy bien. Mm, como veíamos la sesión anterior, estuvimos con aprendizaje basado en proyectos, estudio de casos, pero bueno, de este primero de aprendizaje basado en proyectos, pues hay varios tipos de proyectos. Y luego está estudio de casos y resolución de problemas. Mm, Vamos a empezar ahorita con algunos basados en proyectos, aprendizajes basados en proyectos, pero, por ejemplo, el de proyectos comunitarios. Este no es solo hacer un proyecto, es resolver un problema, algo que importa a la comunidad escolar o a la comunidad local. Entonces, es resolver algo que está sucediendo. Aquí, mm, es una variante del trabajo por proyectos. El punto de partida es una necesidad real del contexto. El producto final
va a tener un impacto en la comunidad, aunque sea una comunidad pequeña, aunque sea incluso dentro de la comunidad del grado, por ejemplo, o toda la escuela, o primaria menor o primaria mayor, o ya hablamos de, de la colonia en donde está la escuela. Ya sería un impacto un poco más amplio. ¿Cómo se lleva a cabo? El de proyectos comunitarios se identifica una problemática cercana, pues que hay basura en la escuela, o que la separación de basura o la convivencia sana y pacífica no se está dando, por ejemplo, en las horas del receso o dentro del grupo. El cuidado o más bien dentro de, por ejemplo, el grado, porque sí abarca más allá del grupo, porque si no sería proyectos del aula, ¿verdad? Cuidado del agua en la escuela, cuidado del agua en la localidad. Si, por ejemplo, vemos que hay muchos cortes de agua y es una problemática para la colonia, o que hay fugas o alguna otra situación respecto al cuidado del agua. Se define un propósito claro, se integran contenidos de varios campos que tú puedas encajar dentro de esta resolución de esta necesidad que van a atender para la comunidad. Por ejemplo, no, pues es que tenemos que ver qué es lo que está pasando. Vamos a entrevistar a algunos vecinos, entonces ahí entra el contenido de lenguajes en torno a la entrevista, por ejemplo. Y, pero pues hay que medir, pues es algo del cuidado del agua, hay que medir que hay no sé, un encharcamiento o algo. Tienen que utilizar cintas métricas o algún sistema de medición, o algún instrumento de medición. Ahí entra ese otro contenido, ¿verdad? Entonces, ver de qué manera puedes ir integrando contenidos de varios campos a este proyecto comunitario, a esta necesidad. Y luego se genera un producto o acción. Bueno, pues vamos a realizar, ya vimos que este es el problema, este, a través de estos contenidos, de estos varios campos, observamos esto, analizamos esto, bueno, vamos a hacer una campaña para mejorar, una campaña de concientización para invitar a los niños, a las niñas, a que utilicen bien los depósitos de basura, que están separados por el tipo de basura, o vamos a invitar a los vecinos para que no tiren basura en el parque porque hay contaminación de suelo, está generándose ese tipo de contaminación, etcétera. O una propuesta para toda la escuela, por ejemplo, o una propuesta, una operación hormiga para que todas las personas de la colonia vayan al parque y ayuden a limpiar una mañana de trabajo. No sé, una mejora concreta, algo en acción. Pero más que nada también va, sí en acción, pero va más hacia crear conciencia. ¿Cuándo es más efectivo? Cuando buscas transversalidad real, cuando el contenido permite conectarlo con la conexión con la vida cotidiana, cuando quieres un sentido social del aprendizaje. No es ideal si el contenido es muy procedimental o muy aislado. Puedes, o sea, si te vas a basar en un contenido procedimental y aislado, puedes integrar ese contenido dentro de toda la vorágine de situaciones que se van a implementar durante el proyecto comunitario. Por ejemplo, ¿no? Lo que te comentaba de la medición o el cálculo mental o pues tenemos que hacer estimaciones, ¿verdad? Pero pues eso se va a tomar como una habilidad que se va a desarrollar para que lo puedan usar cuando estén en el proyecto. Por ejemplo, el proyecto sobre el cuidado del agua en la colonia integra ciencias, el uso responsable del agua, en lenguajes, pues el tema, el contenido de los carteles, en ética, la responsabilidad colectiva. Ahí ya estás, pues utilizando contenidos de tres diferentes campos, se están uniendo para esta problemática. A esto llamamos ahí se me fue el nombre. Cuando al inicio del ciclo escolar nos juntamos en la escuela en las primeras semanas y te piden el, El plan analítico. el plan analítico, sí, el programa. Bueno, hay una, exacto.
Hay una variante en que unos dicen que se llama programa, otros dicen que se llama plan, pero en el analítico. Ahí, mediante las encuestas, las observaciones y todo el diagnóstico que hacen todos los docentes en sus aulas y el director hace de la zona de la escuela, del contexto, hace todo así como el dato duro y dice, bueno, tenemos este problema. Hay problemas de convivencia entre alumnos general. Hay problema de, no sé, seguimiento de indicaciones. Te estoy diciendo de los míos, ¿verdad? De mi escuela. Hay situaciones, no sé, vamos a imaginar que hay una situación de que en la colonia hay problema de pandillas, o hay problema de lo del agua, o hay problema de basura, así. Y entonces hay problema de vialidad en la entrada y salida de la escuela, por ejemplo, han habido niños que han atropellado niños, o sea, problemas reales de la escuela, y entonces esos vas a conectar qué contenidos puedes utilizar para abordar esos problemas. De eso se trata las primeras semanas, de eso nos tenemos que abocar, ¿verdad? Y luego, entonces estos de proyectos comunitarios pues dan mucha carnita para trabajar y son los que más se adecúan en cuanto a las problemáticas identificadas, como la convivencia, como este tipo de cosas. Está el aprendizaje basado en servicio, es parecido al comunitario, pero no es igual. ¿Qué lo diferencia del proyecto comunitario? Aquí el centro es el servicio, no es arreglar una necesidad, es ofrecer un servicio para ayudar a otros y el aprendizaje va a ocurrir previo a ese servicio ofrecido, este, no sé, van a hacer algún tipo de ayuda a niños más chicos, pero para poder ayudarlos ellos tienen que aprender a lo que van a enseñarles, ¿verdad? Entonces, ocurre previo, pero también ocurre mientras se está dando la ayuda a los otros. ¿Cómo se implementa? Se detecta una necesidad de servicio, ya sea a otros grupos de la escuela o a la comunidad escolar en general, se vincula con contenidos, el alumnado actúa y luego después es bueno, en la prepa que yo estudié es una prepa técnica y ahí se hacían, se me andan yendo mucho las palabras. ¿Qué pasa? Brigadas. Se hacían brigadas de corte de cabello porque había la técnica en diseño de imagen en belleza. Entonces había brigadas de corte de cabello, brigadas ay, ¿qué más? De las otras técnicas, de alimentos, llevaban alimentos, no me acuerdo muy bien. Pero cada técnica llevaba su stand y había brigadas de servicio. Y cuando terminaba la brigada, pues regresabas al aula y entonces había este momento de reflexión sobre lo aprendido durante esa brigada de servicio. Es algo muy parecido a eso. ¿Cuándo funciona mejor? Para trabajar ética, ciudadanía, derechos, valores, el trabajo colaborativo. Un riesgo común es que se quede solo en ayudar y luego no haya una reflexión pedagógica posterior. Y ahí entraría el desarrollo de la metacognición, que ellos vayan viendo, bueno, pues antes de que desarrolláramos o diéramos este servicio, pues yo no sabía mucho de esto, o no tenía tanta confianza en mí para hacer esto, pero cuando ya fuimos y dimos el servicio, pues desarrollé mi habilidad en esto otro. A lo mejor con niños pequeños, esta metacognición no será tan profunda, ¿verdad? Pero sí se puede ir encaminando. Por ejemplo, alumnos de tercero diseñan materiales para ayudar a niños de primero a sumar, a restar o algún otro contenido, ¿verdad? O a leer, por ejemplo, a ser niños más grandes. Y aquí en este ofrecimiento de servicios, pues involucran el poder estar al centro del servicio al aprendizaje también, previo, durante y con la reflexión posterior. Y está el aprendizaje basado en retos.
El reto tiene un objetivo claro, tiene condiciones, tiene un límite de tiempo. Se plantea un reto. ¿Cómo lograr que los alumnos proponen soluciones, hacen pruebas, ajustan, reflexionan? Y por ejemplo, el diseño, una forma de explicar las fracciones a un niño más pequeño. ¿Cuándo es más efectivo? Cuando el grupo está desmotivado, cuando hay resistencia a lo tradicional, cuando buscamos que el alumno sea más autónomo en el aprendizaje. No funciona bien si el alumno no tiene ninguna base previa. Aquí no es como el de servicio que hay que aprender antes del servicio. Aquí es, ya tengo la base, es más como de refuerzo, como el ir más allá para aprender más. Porque bien dicen que una estrategia de autoaprendizaje, pues es cuando lo explicas a otra persona, ¿verdad? Cuando ahora lo que tú leíste, lo que tú trabajaste, lo tienes que explicar, lo tienes que exponer. Y de eso se trata un poco, o sea, ir más allá en el aprendizaje. Algo que ya, base que ya trabajaste, llevarlo más allá. No parte de un problema, esto es lo distinto en el del reto. No parte de un problema, no vas a resolver un problema, ni una necesidad, ni vas a ofrecer un servicio, sino que em, es algo concreto, motivador a llevar el aprendizaje más allá de lo que ya se había trabajado. Está el aprendizaje cooperativo estructurado, no es nada más este trabajo en equipo y ya, son roles claros, definidos, que haya una interdependencia positiva. Dependo de mi otro compañero para yo hacer lo mío, pero no de una manera negativa, sino de una manera en que el trabajo de todos se conjunte para algo final, ¿verdad? Una responsabilidad individual porque se siente parte de que yo estoy aportando. ¿Cómo se lleva a cabo? Hay roles específicos que el maestro va a determinar en un inicio y después, conforme se trabaje este aprendizaje cooperativo estructurado, que los alumnos ya tengan experiencia con él, ellos mismos pueden ir determinando los roles. El rol del lector, el escribe, el coordinador, el portavoz, el que expone. Hay tareas diferenciadas y hay una evaluación grupal de todo el equipo, pero también hay una evaluación individual. Cuando es ideal, cuando hay grupos muy diversos, cuando se busca la inclusión, cuando se quiere evitar que una sola persona haga todo. Error común decir que es cooperativo, pero no asignamos roles. Entonces ahí pues se da todo lo contrario. Se excluyen o una persona, se concentra todo el trabajo en una sola persona. Por ejemplo, producción de textos informativos en lenguajes. Se organizan equipos de 4 alumnos. Hay un coordinador que cuida los tiempos de trabajo, las cosas que se tienen que hacer. Hay un lector que revisa la información, selecciona lo que se va a poner en el texto o que se va a sí, selecciona la información pertinente. Hay un escriba que es el que está redactando, hay un portavoz que es el que expone y la actividad es elaboran un cartel informativo sobre el cuidado del cuerpo. Y el trabajo de todos hace el producto final. Pero todos en conjunto, porque si el coordinador no está cuidando los tiempos, si el lector no selecciona la información y pues, el que le toca escribir no lo hace y el que expone no lo hace, pues no se hace nada, ¿verdad? Aquí todos participan, nadie se esconde, el aprendizaje es compartido, pero con responsabilidad individual. Esto lo vamos a usar cuando queremos que todos aprendan, no nada más el más hábil en una cosa, ¿verdad? Está el de aula invertida o flipped classroom. ¿Qué es lo que se invierte? El momento de exposición del contenido. Aquí el alumno revisa el contenido antes, como una tarea previa, ya sea con una lectura breve, un video, antes de llegar a la clase. Y ya en la clase
Aplica, discute, pregunta sobre esa lectura o ese video. ¿Cuándo es efectiva? Cuando el grupo ya sabe leer, o sea, vamos a llevarlo a primaria mayor, generalmente. Cuando pueden comprender instrucciones, cuando hay un acceso mínimo a material. Cuando no es recomendable en grupos sin hábitos de autonomía. O sea, se puede ir trabajando, pero ya que ya trabajaron en aprendizaje cooperativo estructurado y ya son más responsables en el trabajo individual, ya se puede ir migrando a este tipo de estrategia. Si no hay acompañamiento docente, ya en clase, ya cuando ya leyeron y todo eso, pues no se recomienda. Por ejemplo, estados del agua. Antes de la clase, un video corto o lectura con imágenes. En clase se hace un experimento o un debate, un registro de observaciones. ¿Cuándo no usarlo? En primeros grados, sin apoyo familiar. Puede ser en primeros grados, pero tienen que tener apoyo familiar, que tú sepas que la lectura, eh, papá o mamá la van a leer con los niños o previamente en casa y ya la clase van a comentar sobre lo que leyeron en familia. Si no lo hay, mejor no. Grupos con poca autonomía. Ahí es cuando es preferible no usarlo, porque el tiempo de clase se va a usar para experimentar, preguntar, aplicar, no para copiar. Entonces aquí es primero interactúa, primero te informas, interactúas con el aprendizaje y al último las conclusiones. Ya el apunte final de conclusiones de, bueno, pues creíamos que era esto, experimentamos y vimos que esto otro y ahora sí ya podemos tener una conclusión, un apunte de lo más relevante. No es mandar tarea esto, es preparar la mente para el momento de la llegada a clase. Está la gamificación. En esta gamificación es uso de elementos del juego para motivar. Allí hacemos misiones, en las que el alumno tiene que eh, cumplir un logro y cuando logra hacerlo tiene puntos, usa como un videojuego llevado al salón. No, pues logró esta misión, tienes tantos puntos. Tienes tantos puntos, subes de nivel. Y cada que llegas a nivel, tienes una insignia. Estas insignias no deben de ser cosas materiales. No es un jugar por jugar, no perder el sentido pedagógico. Funciona para la motivación, para el seguimiento de procesos, reforzar aprendizajes. El riesgo es enfocarnos solo en el premio y no en el aprendizaje. Por ejemplo, en el contenido de tablas de multiplicar se organizan misiones, por ejemplo, supera el nivel 2 resolviendo 10 problemas correctamente. Supera el nivel y recibe la insignia. Recuerden que no deben de ser premios materiales. Aquí se juega para aprender, no aprendemos por jugar. En el aprendizaje basado en indagación, bueno, en el anterior, en el de gamificación, yo lo veo así, como un videojuego llevado al aula. Puede ser sin elementos digitales, solamente con los retos que se va poniendo, pero tiene que haber materiales concretos que animen al alumnado. Por ejemplo, en la gamificación que trabajé con Harry Potter, bueno, uno de los retos o de las misiones era elaborar la varita mágica, y era un contenido de arte, de lenguaje artístico. Y otra misión y así. Entonces iban superando las misiones, iban superando, iban pasando de nivel, etcétera, dependiendo de los retos, o misiones. Y estas misiones, pues las iba conectando con los contenidos que íbamos avanzando. También he visto la gamificación de Pokémon y no me acuerdo cuál otra, o sea que ya se han documentado y todo en blog. Aprendizaje basado en indagación, aprender a partir de preguntas auténticas, no solo respuestas. Aquí tienen que el alumnado, a partir de una pregunta detonadora, ir creando hipótesis. Luego que están estas hipótesis, hay que buscar información para argumentar estas hipótesis o descartarlas y al final hacer una conclusión de si esa hipótesis se confirmó o se descartó.
¿Cuándo es más efectivo? Por ejemplo, en contenidos de ciencias, en exploración del entorno, temas que despierten curiosidad. Hay que estar con un acompañamiento constante durante todo este transcurso de la indagación, sobre todo las primeras veces que estamos trabajando con este tipo de aprendizaje y hacer preguntas bien formuladas. Aquí está el ejemplo de los sentidos, la pregunta detonadora, todos percibimos el mundo igual y entonces empieza el proceso de hipótesis, experimentos sencillos, registro de lo que se observó en el experimento y las conclusiones. Aquí el alumno piensa, el alumno se equivoca, tiene oportunidad de pensar, de equivocarse y de comprender por qué se equivocó, en qué se equivocó. La usamos cuando queremos desarrollar el pensamiento crítico o cuando el contenido nos permite la exploración. Está este otro que se llama Design Thinking Educativo. En este, mm, es parecido al de resolución de problemas, pero no es el de resolución de problemas. Es una metodología para resolver problemas reales, poniendo al centro la empatía, la creatividad y la mejora continua. No busca una respuesta correcta, sino la más adecuada para las personas que están involucradas. Por eso se parece a la al estudio de casos o a la de resolución de problemas. Tiene etapas, la etapa de empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. Hay que usarlo cuando buscamos creatividad a la solución de problemas sociales, a la mejora de la convivencia. Este es más a lo social. Por ejemplo, en el grupo hay conflictos constantes durante el recreo. Primera etapa, empatizar. Los alumnos observan, escuchan, realizan entrevistas, dibujos, relatos de cómo se sienten cuando hay conflicto. Etapa 2, definen. Se concreta el problema. El recreo no es un espacio seguro ni agradable para todos. Etapa 3, mediante una lluvia de ideas, idean juegos organizados, hacen acuerdos, zonas de recreo para los grados. Luego hay una fase 4 que es prototipar, eligen una de esas ideas de la lluvia de ideas y la ponen a prueba. Esta es la diferencia con los otros dos. De la lluvia de ideas de cómo lo podemos resolver. A ver, podemos hacer esto. Bueno, vamos a elegir esta. Eligen una, la ponen a prueba. Hacen, no sé, señalizaciones, roles, acuerdos visibles y luego ya que la ponen a prueba, reflexionan. ¿Funcionó nuestra estrategia? ¿No funcionó? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué cambiaríamos? De eso se trata. No se trata de resolver rápido, no es de rápido vamos a resolver, sino de resolver mejor. Incluso aquí pueden entrar en un loop de, bueno, esta no nos funcionó, vamos a probar con otra de las ideas que dimos y la igual. Vamos a la fase de prototipar y evaluar hasta tener algún resultado, hasta que se resuelva lo mejor posible. Y está la de metacognición, que bueno, esta es más empleada con alumnado pues de primaria mayor, ¿verdad? Se puede hacer también con primaria menor, nada más que pues más guiado que con primaria mayor. Hay que aprender a pensar sobre cómo aprendí. En primaria menor también se utiliza, por ejemplo, diario de grupo, es más recomendado para primaria menor. Para primaria mayor a lo mejor puede ser el diario del alumno. Hay preguntas reflexivas, hay autoevaluación. Este tipo de estrategia lo usamos en cierres, tanto de periodo o en cierre de un proyecto. Por eso se dice que estas estrategias son complementarias a las otras. Hay evaluación formativa, una consolidación de aprendizaje. Ejemplo, al terminar el proyecto, los alumnos, las alumnas responden que aprendí, que fue difícil, que haría diferente. Esto nos ayuda a fortalecer la autonomía, nos da información o un parámetro, una retroalimentación de donde, en qué tuvieron dificultad, qué fortalecieron. Y la usamos siempre en cierre y como una evaluación formativa. Entonces, pueden complementar
su estrategia que ya eligieron, la de proyecto, o la de estudio de casos, o la de resolución de problemas, y entonces pueden complementarla con alguna de estas. Por ejemplo, el final del proyecto, la de metacognición, para evaluar qué tanto aprendí. O a lo mejor mm, la de gamificación también la pudieran implementar en una parte, o la pueden usar como estrategia única, ¿verdad? Para tal cierto contenido. Estas pueden ser como estrategias únicas o como estrategias complementarias a ya una estrategia base. Mm, Mm, ¿Cuál les gustaría a siento que ustedes? creo que esa última de metacognición se complementa muy bien cuando la estrategia no deja entrever a los niños de manera tan clara el contenido o que lo vean cuando al final de cuentas ellos no sienten tanto que fue una clase tradicional. Entonces en la metacognición creo que ahí como que ellos aclaran de que todo lo que hemos estado haciendo es para esto. Ujú, como que lo aterrizan, ¿verdad? Sí, O, así. Bueno, o así por siento yo que ejemplo, aplica. ándale, por ejemplo, si tú vas a aplicar un estudio de casos o así, que lo ven, como dices, lo ven diferente al trabajo en la libreta y a veces lo toman como, estábamos jugando y ayudas a recabar ese, si estábamos jugando, pero también a ver qué aprendimos, qué vimos, ¿verdad? A retomar eso y no dejarlo como que en el aire, a recuperar el contenido. Entonces, vamos a enriquecer la estrategia que ya tienen. ¿Cuál sería la actividad de esta semana? Esa que ya eligieron la base, vamos a elegir una innovadora. Puedes elegir dos, las que tú quieras, pero yo te sugiero una para que también no sea así tan abrumador, ¿verdad? La estrategia didáctica. Una de estas que puede enriquecer a tu estrategia base y nada más me vas a redactar en un párrafo o media cuartilla, ¿cuál es la estrategia? No, pues yo tengo esta estrategia base elegida, quiero incorporarle esta estrategia y pones el nombre de la estrategia para complementar en este punto y ahí justificas por qué la eliges, porque quieres usarla como complemento. No, pues es que la quiero utilizar porque en esta parte del proyecto requiero esto y esto, o porque el contenido, o porque el alumnado, ¿sí? Entonces, de estas que vimos, cuál de esas estrategias complementarias pasa a consolidar la estrategia que ya tenía? Y nada más justificando por qué. ¿Por qué la elegiste? ¿Cuál y por qué la elegiste? Todavía no lo subo esa actividad a Classroom, ahorita la voy a subir. Y nada más sería así el parrafito, máximo media cuartilla de cuál eliges y por qué. Recuerden que no todas las estrategias son para todos los grupos en un momento. O sea, por decir, para primero A, primero B, primero C, a lo mejor en primero A ocupo esta, en primero B esta, en primero C esta, ¿verdad? A veces sí se puede usar la misma para los tres, a veces no. La clave es la coherencia pedagógica. Una buena estrategia no es la más innovadora, sino la que mejor responde a tu alumnado. Entonces, checa, revisa. Te voy a subir esta sesión y te voy a compartir el link de la presentación para que las veas más con mayor tranquilidad y elijas cuál es la que es complementaria a tu estrategia base y por qué. ¿Alguna duda, chicos, comentario respecto a este tema de los poquitos minutos que nos quedan? Mm, o algún otro tema que les gustaría para la sesión de orientaciones. Los escucho, los leo. No, nada más como duda de esta próxima actividad. Entonces, del borrador previo que ya habíamos entregado antier, que ya ¿Sí? teníamos definida una estrategia,
o si la cambiamos, aparte de esa, vamos a buscar integrar una de estas otras estrategias que nos presentaron hoy. De la que ya tenías, le agregas una de estas. Por ejemplo, No, no, pues al final de mi proyecto quiero poner el de metacognición. O en a medio proyecto quiero poner un reto. O ya que vimos el tema, ya que trabajamos con el tema, quiero agregarle el del reto para ir más allá. O quiero poner una misión, pues le pongo ahí la gamificación. ok. Este, alguna así que le complemente a la que ya tenía. Si la quieres cambiar, si dices, no sabes qué, me gustó más esto o esta otra, la puedes cambiar. Nada más ahí me pones por cuál la cambias y por qué. Y de temas de orientación, bueno, Ujú, son ideas de problemas que me han ido surgiendo a mí en mi grupo, no sé, mis compañeros. ujú, Por ejemplo, con alumnos que en este caso, al igual que traían el rezago o traen aún el rezago en lectoescritura, traen rezago en lo que es matemáticas, desde operaciones básicas. Ellos traen una alumna junto con otros dos niños que vienen atrasados desde sumas y restas, sobre todo con las restas ok, de prestar. Y entonces ahorita con el grupo se supone que yo debería estar ya implementando lo que es multiplicaciones y divisiones, pero pues ellos no ujú, traen ni ese avance. ya, ok. Entonces ahora sería la lectoescritura, pero enfocado a pensamiento matemático. Ok. Sí, así es. Creo que esa es una problemática en la que yo ahorita estoy viendo cómo me la llevo. Estos días que hicieron fríos, justo fueron dos de los alumnos que traen esa situación. Ay, qué Entonces me bueno. concentré con ellos estar sobre eso, porque pues de tener regularmente a los 38 39 niños, nada más tenía 5 y 2 eran ellos. Entonces ahora sí podía estar sobre esos dos. Y qué bueno que fueron ellos, porque luego a mí me fueron los que andan al puro tiro y yo dije, ah, déjenlos en su casa. Me hubieran mandado a los que ocupo el trabajo individualizado. En esos días se aprovecha mucho. Ah, entonces, alumnado con rezago en pensamiento. em, bueno, sí, pensamiento matemático, más que nada en operaciones básicas, cálculo mental. Ok. Bueno, lo agrego en las orientaciones, ¿verdad? Que vayamos a tener. La vamos a tener en febrero. En febrero, sí. Porque este tema lo vamos a terminar en febrero. Entonces lo tendríamos en febrero, yo creo que la última semana de febrero. Y puedo, como quiera, les comparto algunas estrategias aparte, ¿verdad? Ahí en el grupo de WhatsApp para que no sea hasta entonces. Y lo puedas trabajar estos días de free. Ok. Bueno, de mi parte sería todo. Muchísimas gracias, compañero Eder, compañera Karen. Cualquier cosa estoy ahí en los mensajes y pues nos vemos la próxima semana. Ahorita les subo la actividad a Claro. Y ahí al su pasito vayan haciéndola. Nada más recuerden que hay que irlo construyendo. Han sido actividades cortas, pero vamos construyendo poco a poco esta estrategia. Que pasen bonita noche y muchas gracias. Gracias, maestra, igualmente. Esa es maestra Bye. igual.